Mario Ruffer, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, maestro y doctor en estudios de Asia y África con especialidad en Historia y Antropología por el Colegio de México, profesor investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Sus líneas de investigación se orientan a los estudios culturales, los estudios de subalternidad y los problemas epistemológicos acerca del patrimonio, el archivo y la memoria pública. Ha publicado sobre conmemoraciones, museos, monumentos, usos estatales y comunitarios del pasado en Sudáfrica, Argentina y México. También sobre temas relacionados con la historiografía contemporánea y con narrativas de memoria no occidentales. En la actualidad es el director del doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Mario, bienvenido a Pereira y a la Universidad Católica, y de verdad es un placer tenerte como docente invitado en la Maestría de Estudios Culturales. Es muy grata tu visita. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, cada que viene un profesor invitado hacemos una corta entrevista, una corta conversación acerca de los tópicos que viene a tratar en el seminario, y aprovechamos tu visita para esto también. Tú eres historiador a la base, según tengo entendido, pero hay una particularidad en la forma en que abordas el pasado. No lo haces como un historiador tradicional, y intuyo que es debido a la formación, a tu formación doctoral y a las investigaciones y al enfoque que has decidido, que es el enfoque postcolonial. Me gustaría que nos contaras cuál es esa particularidad para abordar el pasado con la que has llegado allí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación para poder estar aquí. Para mí es un placer. Colombia es un país muy querido para mí, y es un placer estar aquí en la Maestría en Estudios Culturales y en la Universidad Católica de Pereira. Dices muy bien, sí, soy historiador de formación o de deformación, como suelo decir yo. Estudié historia en la Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba, y un poco mi trayectoria, digamos, dentro de la disciplina es la de producir de algún modo una irrupción o una disrupción a los propios protocolos disciplinares y a las formas de entender el trabajo con el pasado. En ese sentido, si tú me preguntas hoy cuál es como la especificidad de mis preguntas con la historia y con el pasado, pasan, digamos, de algún modo por una crítica a lo que yo llamaría las lógicas de indagación con la que la historia se constituye a sí misma, ¿no? La idea de un archivo canónico, digamos, donde el pasado estaría en algún lado, y la posibilidad de reconocer que el pasado nunca está, que el pasado se crea, se construye a partir de dispositivos específicos, y entender particularmente que la historia disciplina es uno de los dispositivos que luchan por la construcción de un pasado. No es el único. Por eso durante mucho tiempo se dijo que los estudios de memoria necesitaban una teoría de la historia para entender. Yo planteo lo inverso. Yo digo, es la historia la que necesita de una teoría de la memoria para comprender que hay muchas producciones de historia y que la historia disciplina constituida como un saber con ciertos protocolos definidos que luchó, sí, por algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con la construcción de un sujeto histórico, con la idea de un sujeto histórico, pero que sin embargo depende de una noción de tiempo, de una noción de secuencia y de una noción de proceso y de periodo que son particulares, son circunstanciales, no son las únicas y no son las únicas formas de imaginarnos en la experiencia temporal, que en definitiva es la razón de ser de la historia. Ahora decías que la historia necesita una teoría de la memoria. O muchas. Pero justamente vivimos en una época donde hay una emergencia, hay un auge sobre el tema de la memoria, sobre todo en Colombia, con relación sobre todo al conflicto armado, a los procesos de paz y al posconflicto, digámoslo así, y al lugar que tienen que ocupar las víctimas en el futuro y en el presente. ¿Cuál es el lugar? Y la memoria ha resultado muy importante, tanto que hoy en día políticamente se está disputando el lugar del pasado a través de sus concreciones, el Archivo Nacional, el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Por qué es tan importante la memoria para el presente y el futuro político? ¿Por qué es tan importante para la política la memoria? La memoria es importante porque es importante el olvido. La memoria es importante porque porque lo que existe, digamos, es una disputa sobre
los regímenes de enunciabilidad, o sea, lo que se puede decir, y los regímenes de secrecía, o sea, aquello que no se puede decir y aquello que debe permanecer para muchos, para muchos organismos e instrumentos de control del tiempo, que debe permanecer oculto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esa es una disputa que sigue vigente, pero es una disputa que rebasó la posibilidad del proceso histórico, ¿sí? Entonces, de pronto, del proceso histórico me refiero como historia como disciplina. Por eso yo desconfío un poco, o por lo menos hablo de que hay que tener una actitud, una especie de ética de la sospecha, con aquello que se ha dado en llamar muchas veces celebratoriamente en nuestros espacios, y que creo que es algo que en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú se ha pensado mucho, y creo que Colombia también tiene que pensarlo, digamos, productivamente, una ética de la sospecha con eso que se ha dado en llamar las políticas de la memoria. Yo creo que yo siempre digo, para mí hay que identificar entre la política de la memoria y lo político de la memoria. Las políticas de la memoria tienden necesariamente a la estabilización, tienden necesariamente a la administración, a la gestión del pasado y a la domesticación de un relato. Sea como fuere, buscar de alguna u otra manera la gestión del consenso. Y yo creo que el punto es trabajar sobre el desacuerdo. Claro. Y para eso es fundamental pensar a la memoria como un campo político. Quiero decir como un campo político. Decía Michel de Certeau, tenía una expresión que a mí me gusta mucho, es: la memoria tiene que ser un espacio para la ocasión, un espacio para la irrupción de un accidente en un discurso que tiende siempre a estabilizarse. Si hay algo que no tiene que ver con la memoria como facultad colectiva, es la estabilización. La memoria siempre está presionando para que el discurso no se estabilice, para que emerja otro actor, para que emerja una parte del relato no dicho. Eso es lo que tenemos que, por lo menos, me parece a mí, desde las universidades y desde espacios como los estudios culturales, que justamente tienen esa vocación, eso es lo que tendríamos que necesitar de... Justamente vienes a la maestría en estudios culturales a orientar un seminario sobre la relación entre políticas culturales y patrimonio. ¿Cómo tejes esa relación allí? ¿Cuál es el problema, más que la respuesta? ¿Cómo es el problema que hay allí entre las políticas culturales y el patrimonio? Y es un problema serio, me parece, porque creo, yo llegué, y siempre lo digo, y lo dije un poco ayer en la plática que di, yo llego a los estudios de patrimonio justamente a partir de los estudios de memoria. Es un camino un poco sinuoso, no llego ni desde la gestión cultural, ni desde una fascinación específica por aquello que deba ser conservado, ni mucho menos. Llego justamente porque me parece, y sigo pensando eso, sobre todo trabajando el caso específico de México, que existe en este momento un intento por parte de ciertas instancias de gubernamentalidad y de control de transformar las disputas de memoria, que son justamente ocasiones, justamente desestabilizadoras, disruptivas, acciones específicas que tratan de horadar los relatos que tienden a la estabilización, tienden a ser fagocitados por esta noción de patrimonio, ¿no? El patrimonio es necesariamente, la noción de patrimonio tiene que ver justamente, incluso su propia etimología, no solamente con la noción de pater, sino también con la noción de estabilización de algo que debe ser de alguna u otra manera venerado, algo que debe ser de alguna u otra manera conservado, justamente porque es el estandarte de un discurso que nos permite la identificación. El problema con eso, y con este punto, digamos, específico, tiene que ver con que se vuelve un espacio que de alguna u otra manera impide o trata de no permitir las experiencias disruptivas. Justamente en ese ámbito es que quería hacerte la cuarta pregunta. Has dicho que el patrimonio debe producir el efecto de identificación, y justamente hemos decidido abrir la maestría en estudios culturales en una región que ha sido caracterizada como una región cafetera, asociada a la economía del café, y todo el proceso de identificación producido desde el Estado, el mercado, incluso desde la gente, está ligado a esa idea de ser cafeteros. Cuando ya el cultivo del café no es nuestro principal baluarte, se ha transformado esa economía de otra manera. Un poco a manera de opinión y tuya,
¿Qué deberían hacer los estudios culturales en una región que es producto de un proyecto homogenizador, en el caso de la idea del café? Aquí todos son cafeteros, ¿y qué pasa con los demás, ¿no? ¿Cuál crees que es el mandato epistemológico y político, sobre todo en estudios culturales, para una región tan homogenizada y tan de acuerdo en considerar el café como su patrimonio también, ¿no? De hecho, hacerlo legalmente instituido? Bueno, es una pregunta nodal, me parece, importantísima por el rol de los estudios culturales, de un espacio de formación como la maestría en estudios culturales en la Universidad Católica de Pereira, que implica también, bueno, que pensar concretamente en qué estamos haciendo en términos de la formación de recursos humanos, para qué y qué intentamos producir al respecto. Y ahí te contestaría probablemente dos cosas, digamos, con respecto al patrimonio, al café, al paisaje. La primera es, muchas veces los estudios de patrimonio trabajan sobre el objeto, patrimonializado, sobre el nombre de eso patrimonializado, el café, un artefacto, un vestido, lo inmaterial, que bueno, es una gran discusión dentro de la retórica del patrimonio, y pocas veces se trabaja sobre los enunciadores. ¿Quiénes intervienen en los procesos de patrimonialización? ¿Quiénes deciden? ¿Quiénes producen esos relatos? Entonces, aquí hay una cuestión importante. Hay que pensar en las instancias de gubernamentalidad, que no solamente son instancias de estatalidad, también estamos hablando de organismos internacionales, pero que necesariamente intervienen en ese proceso de estabilización, que están evidentemente ligados a la lógica del mercado y a la recursividad de la cultura. Y aquí hay un punto crucial entre la noción de patrimonio y la noción de cultura que no quisiera dejar escapar. Me parece que el problema sobre el cual tendríamos que poner el acento es cómo repolitizar la cultura, no como el lugar de la estabilización de costumbres, hábitos, lo que la antropología nos ha enseñado, sí, sino como un lugar de disputa constante entre dos conceptos clave que tienen que atravesar la noción de cultura, que son los de conflicto y poder, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que, a mí por lo menos me parece crucial, digamos, entender, además de este proceso o de los procesos de patrimonialización ligados a la enunciación y a quienes, o cómo se da la disputa por quienes arman el relato sobre el patrimonio, me parece también algo importantísimo a señalar, la necesaria, digamos, conjunción de las nociones de patrimonio y la noción de memoria, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que tenemos que poner, digamos, de algún modo en juego, y que tiene que ver con cómo no volver solemne, cómo no volver, cómo hacer que cualquier discusión que tenga que ver con lo político, con esto que estoy diciendo, sea de algún modo profanable. Siempre tiene que ser posible, esa es la actitud política, siempre tiene que ser posible de ser profanable cualquier discusión que establezcamos en el espacio público. Y en este sentido me parece que el patrimonio tiende siempre a que sus objetos sean no profanables, sus objetos sean de algún modo venerables, solemnes, y eso es enemigo de lo casi político. sagrados, ¿no? Hay una sacramentalidad con el patrimonio. Eso es enemigo de lo político, y ahí me parece que existe por lo menos un signo de pregunta que siempre tenemos que poner y tener en cuenta. Y yo diría también que enemigo de la cultura, ¿no? Si hay un problema antropológico clásico, quizás que siempre es susceptible de ser transformado, de ser modificado, cosa que creo a veces que con el patrimonio no pasa, ¿no? Hay que dejarlo tal cual, sobre piedras, y como se establece. Mario, eres muy amable de haber venido acá a la universidad. Continuamos ahora con el seminario. Esperamos tenerte de nuevo por estas tierras. Muchísimo gusto. Con un buen café siempre, por supuesto. Eso sí, gracias a ustedes.